Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Miñola y comenzamos a celebrar la Navidad. Nosotros sabemos que hubo un día. Hay mucha discusión sobre si fue o no en diciembre, otros lo atribuyen a otros meses del año, pero no importa, no vamos a entrar en esa controversia. Lo cierto es que hubo un día donde el Salvador del mundo vino a esta tierra, nació en un pesebre y vino a nacer y a estar con nosotros y a dar su vida por nosotros. Y nosotros estamos celebrando la Navidad, porque la Biblia dice, y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Entonces todo este mes vamos a estar celebrando y vamos a estar hablando de temas que nos recuerdan la importancia de Jesús en nuestras vidas, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vamos a hablar del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Y hoy tenemos una palabra tremenda, una palabra espectacular, una palabra que va a marcar tu vida y que te va a dar una respuesta y que va a marcar un antes y un después en tu situación. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente o sensato que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Otra versión dice, y fue una desgracia muy grande. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es vida y es espíritu. Su palabra nos habla, nos enseña, nos infunde ánimo, nos infunde aliento, nos exhorta, nos muestra el camino que debemos seguir, nos muestra cuando hemos acertado en algo, nos muestra cuando nos hemos equivocado en algo. Y este versículo y este pasaje que Jesús nos relata, esta parábola, habla de las dos casas. Habla de dos casas representan dos vidas, dos personas, dos ministerios, representan dos familias que parecen muy similares, pero al final fueron muy distintas. Comienza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. Lo primero que tenemos que entender es que toda persona necesita escuchar la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios porque hoy domingo estás escuchando esta palabra, pero aún en la semana y constantemente tú necesitas escuchar y estar en contacto con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Entonces hay gente que no le presta mucha atención, que no considera importante escuchar la palabra. Hay gente que cuando tú comienzas a predicar o lo invitas a un evento, a una congregación, a una reunión, y posiblemente ya saben mucho de eso y dicen, no, ya yo eso me lo sé. Eso no funciona en el reino de los cielos. Constantemente yo necesito escuchar la palabra, porque en la palabra está la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Escucha la palabra de Dios. Escucha lo que Dios tiene que decirte, porque Dios siempre tiene algo que decirte. Pero luego de eso viene la segunda parte, la segunda condición. Dice, y las pone en práctica. Otra versión dice simplemente, y las hace. Hay un refrán en mi país que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, exactamente igual pasa en el reino de los cielos. Hay mucha gente que escucha la palabra, que sabe la palabra, que conoce la palabra, pero que no pone en práctica la palabra. Entonces tú los ves, conocen que la Biblia dice, no mentirás, pero mienten. La Biblia dice que no robarás, pero roban. La Biblia dice, paga todas tus deudas, pero no pagan. Entonces tú ves una dualidad en personas que dicen ser creyentes, ves una dualidad en personas que dicen conocer la palabra y que posiblemente la conozcan, pero yo te tengo una buena noticia. No importa cuánto tú sepas de la palabra, importa más cuánto pones en práctica la palabra. Gente que se sabe toda la teoría de las finanzas según como lo enseña la Biblia,
pero no la ponen en práctica. Se saben todos los conceptos financieros, pero no los ponen en práctica. Y sus vidas viven en una constante ruina, en una constante precariedad. Nunca tienen nada. ¿Por qué? Porque no han puesto en práctica la palabra. Saben que hay que diezmar, pero no diezman. Saben que hay que honrar a Dios, pero no lo honran. Saben que hay que dar primicias, pero no dan las primicias. Se saben toda la teoría, pero no lo ponen en práctica. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Y hay gente que dice ser cristiana que anda en adulterio, que andan en fornicación. Y la Biblia dice, no fornicarás. Tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa. La única relación sexual válida delante de los ojos de Dios es la del hombre y la mujer unidos en el santo vínculo del matrimonio. Y la gente lo sabe y aún así desobedecen la palabra. Y así pudiéramos estar toda la mañana. Hombres que conocen de la palabra, que enseñan la palabra, pero maltratan a su esposa. Y algunos han llegado hasta el extremo de golpear a su esposa cuando la Biblia dice que debes tratar a tu esposa como vaso más frágil y debes amarla como Cristo amó a la iglesia. Y dice que si tú eres duro, tosco, brusco con tu esposa, tus oraciones serán estorbadas, o sea, no llegarán al techo, no llegarán delante de la presencia del Señor. Por eso Jesús hace una aclaratoria. Por eso Jesús explica algo que parece muy sencillo. Dice, todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo consideraré un hombre prudente o sensato que edificó su casa sobre la roca. Pero ¿qué es un hombre prudente? ¿Qué significa la palabra prudencia? Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. El hombre prudente sabe que todo lo que Dios ha escrito es por algo, es por tu bien, es por mi bien, es porque es la forma correcta de vivir, es porque es la forma correcta de hacer las cosas. Bíblicamente la prudencia es una virtud. Es la virtud central del evangelio que consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Entonces hay que discernirlo, pero también hay que actuar. Hemos visto muchos casos últimamente de gente que tiene problemas en su matrimonio. Algunos se están divorciando porque ha habido adulterio, porque ha habido maltrato, porque ha habido groserías, ha habido violencia, ha habido pornografía, ha habido faltas de respeto, han violado lo que dice la palabra, no han cumplido con este requisito, con esta virtud que te llama a discernir, a distinguir, pero también te llama a actuar en consecuencia. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición, la desobediencia trae sus consecuencias. Pero ¿qué es un hombre sensato? ¿Qué es una persona sensata? Que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Actos y decisiones. No es solamente saber, no es solamente conocer, es la forma como tú actúas y las decisiones que tú tomas lo que van a marcar una diferencia sobre cómo va a ser el final de tu vida, cómo va a ser el final de tu ministerio, cómo va a ser el final de tu familia. La sensatez simplemente es una cualidad de las personas prudentes, con buen juicio, que actúan y toman decisiones con madurez y cordura. La palabra como tal viene del latín sensatus. La sensatez es una capacidad propia de los seres humanos para conducir sus actos, obras y pensamientos guiados por el sentido común. ¿Quieres saber lo que es sentido común? La palabra de Dios te enseña lo que es sentido común. Dios mismo te enseña lo que es el sentido común. Jesús te enseña lo que es el sentido común. Y cosa torpe, cosa necia, cosa insensata es ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. En estos días escuchaba a alguien que decía, estoy cansada de escuchar, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y yo me pregunto, ¿y de qué vamos a vivir? ¿De lo que dice Google? ¿De lo que dicen las redes sociales? ¿De lo que dicen los hombres que
son humanos, son finitos, un día están contentos y otro día están bravos, hoy están vivos, mañana están muertos, hoy están arriba, mañana están abajo. No. La palabra de Dios permanece para siempre. Durante generaciones hemos hablado de la palabra del Señor y durante generaciones, hasta la segunda venida del Señor, hasta el cumplimiento de todas las cosas, nosotros seguiremos escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor. Pero ¿quién es el insensato? La persona, el ser humano, el sujeto insensato es aquel que actúa sin madurez, sin reflexión, sin cordura. De este modo realiza acciones que son irracionales o ilógicas, en ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida o la de otras personas. El hombre insensato es aquel que pone en riesgo su casa, es aquel que pone en riesgo su familia, es aquel que tiene pecados escondidos y dice, no, nada va a pasar, nada va a ocurrir, estamos bajo la gracia, nada de las cosas que dicen en la Biblia que pueden pasar me van a pasar porque estoy bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, pero la gracia no es una licencia para que yo peque deliberadamente. La gracia es para que nosotros la recibamos con gratitud y vivamos agradecidos con ella, vivamos agradecidos por ese favor inmerecido, por ese sacrificio inmerecido que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Luego el pasaje dice, y construyó su casa sobre la roca. Cada vez que la Biblia habla acerca de la roca, esa roca está hablando de Jesucristo. Cuando hablamos del fundamento, cuando hablamos de una base, cuando hablamos de un cimiento en la que estamos construyendo, esa roca significa Cristo, su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios, no son difíciles de cumplir. Hay gente que dice, no, es muy difícil ser cristiano. Déjame decirte, difícil es andar sin Dios en el mundo, llevando golpes, cometiendo tonterías, fracasando en todo, sin sentido, sin propósito, caminando sin rumbo, desorientado completamente, mendigando amor cuando Dios es el que da amor en abundancia, amor y vida eterna, porque Él es amor. El fundamento, la base, marca la diferencia. ¿Qué es la arena? Para algunos se parece. Es algo que me puede funcionar por algún tiempo. Puedo agarrar la arena, puedo aplanarla, puedo aplastarla, puedo compactarla, pero seguirá siendo arena. Puedo disimularla, puedo maquillarla, pero seguirá siendo arena. Seguirá siendo algo que no tiene la capacidad de sostenerme por mucho tiempo. Así es la religión, así es la motivación, así es el yoga y así es cuanta cosa tú te quieras meter. Una persona que yo quiero mucho dice que eso es como gasolina con agua, que al principio te puede funcionar, pero al poco tiempo vas a empezar a sentir la falla. Es la palabra. Es la palabra la que tú tienes que escuchar, es la palabra la que tienes que aprender y es la palabra por la cual tú tienes que vivir. Nosotros necesitamos entender que todos, absolutamente todos, estamos construyendo. Yo estoy construyendo, tú estás construyendo, las personas que me están viendo aquí en esta reunión están construyendo, tú que me estás viendo y aún el que no me ha visto todavía está construyendo. Toda persona está construyendo su vida, toda persona está construyendo en su familia, en su propósito, en su ministerio y en su futuro. Todos estamos construyendo. Pero ¿cuál es la diferencia y cuál es la advertencia? ¿En qué base o en qué fundamento estamos construyendo? ¿Estamos construyendo sobre la roca o estamos construyendo sobre la arena? Nuestra obediencia nos va a salvar de una ruinosa destrucción. Ciertamente que el obedecer la palabra en términos materiales resultará a veces más costoso o más difícil, pero igual como aquel que construyó su casa sobre la roca, a causa de obedecer se verán recompensadas en una vida feliz, confiada, sana
próspera, resguardada y protegida, nada más y nada menos que por la mano del Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor del Señores, el que murió y el que resucitó y el que dijo: toda potestad y toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por encima del nombre de Jesús no hay nada. Alguien que pueda doblegar o pueda vencer al Señor, nada ni nadie, porque Él venció a los principados, Él venció a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Gente, la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Peleas y divisiones en el hogar están causando ruina y están causando destrucción. ¿Por qué? Porque no hemos puesto en práctica lo que dice la palabra. La Biblia habla acerca del perdón, pero nos cuesta perdonar. La Biblia habla del perdón, pero nos cuesta pedir perdón. La Biblia habla del arrepentimiento, pero nos cuesta proceder al arrepentimiento. La Biblia habla de dar, pero nos cuesta dar, nos gusta es recibir. La Biblia habla del que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase servidor de los demás. Pero mucha gente quiere que le den, mucha gente quiere consumir, mucha gente quiere recibir, mucha gente quiere venir a una congregación y sentarse y deme, atiéndame, llámeme, búsquenme, tráiganme, ofréndenme, dame en torno a mí. No, pon en práctica la palabra, comienza a dar, comienza a servir, comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a interceder, comienza a dedicar tu vida en favor de otros. Y el Señor de Jesús hace una advertencia y hace una aclaratoria, que al hombre sensato y al hombre insensato le va a ocurrir lo mismo. Dice: descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿qué pasó con la casa del insensato? Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron duro contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Yo tengo que ser honesto y sincero contigo, porque el Señor Jesús fue sincero y honesto, lo dejó establecido en su palabra, y cuando dijo: en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo tendrás momentos difíciles, en el mundo habrá situaciones que te van a herir, que te van a golpear, de la cual te vas a lamentar, te vas a equivocar, vas a pasar por momentos duros, difíciles, pero confía, yo he vencido al mundo. Pues exactamente lo mismo está diciendo el Señor en esta palabra. Van a venir pruebas, que son los ríos, que son los vientos, que son la lluvia y todas estas cosas que golpearon contra esta casa, las enfermedades, las pérdidas materiales, las pérdidas familiares, las pérdidas, los golpes de la vida, traiciones, luchas, enfermedades, tristeza, llanto, dolor, todas las cosas contra las que nosotros tenemos que luchar y enfrentar en esta vida. Van a venir en contra de ti, van a venir en contra de mí. No importa si tú dices: no lo declares, no lo confieses. Hay momentos donde esas cosas no funcionan, porque Jesús dijo claramente que el hombre, tanto el sensato como el insensato, que construyeron una casa sobre un cimiento, y estamos hablando de dos cimientos diferentes, vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron contra ellas viento y golpearon fuerte contra aquella casa y no cayó. Y la otra cayó, fue destruida, hubo un gran desastre, hubo una gran ruina. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia no está en Dios. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene hijos favoritos, Dios no tiene un toñeco, Dios no tiene simplemente Dios es justo, Dios es soberano y Dios bendice la obediencia, Dios bendice al que se esfuerza por cumplir la palabra. No somos perfectos, no hemos alcanzado la madurez, la totalidad y la perfección delante del Señor, pero Él ha dicho en su palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús.
Yo he visto muchas casas destruidas. He visto gente que después de 20, 30, 40 años de matrimonio, divorciarse, fracasar en los ministerios, iglesias caídas, divididas, gente herida porque una casa cayó y grande fue su ruina. ¿En qué se equivocaron? En no poner en práctica toda la palabra. No existe tal cosa como el evangelio light. No existe tal cosa como el evangelio moderno, cosas raras que he escuchado últimamente. Solamente hay un evangelio, solamente hay una palabra y es la misma ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, hasta que el Señor venga y consume todas las cosas y haga lo que Él ha prometido que va a hacer. Entonces a veces nos descuidamos y dejamos que entren ciertas cosas a nuestra casa. En estos días hablaba con alguien y entonces se está divorciando, y entonces hay 3 razones principales para un divorcio: adulterio, crisis económica, deudas, maltrato físico o emocional. Le pregunté ahí, ¿hubo adulterio? No, no hubo adulterio. Le pregunté por las finanzas, por preguntar, porque sé que tiene muy buenas finanzas. No, no tenemos deuda, todo está pago, no tenemos problemas en las finanzas. Hubo maltrato, has golpeado, te golpeó, le insultaste, te insultó, te ofendió, faltó el respeto. No, no ha sido nada de eso. No tengo una explicación para eso. Y el Espíritu Santo me dio una palabra donde Jesús dijo: separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Es muy fácil, pero muy fácil dejar de cumplir las palabras. Nos alejamos de Dios, estamos cómodos, escuchamos la palabra, a veces ya no nos queremos congregar, entonces te enviamos el mensaje por las redes sociales y entonces simplemente escuchas, recibes y dices: ay, qué lindo, ay, qué bonito, y ya mañana no me acuerdo. Y la vida, la rutina, los afanes, o simplemente el cansancio, el desgano, la comodidad, hacen que nos alejemos de Dios, y grande es la ruina de esa casa. El evangelio es hermoso, el evangelio es precioso, Dios es hermoso, Dios es precioso y la palabra de Dios no falla. Hace unos 3 años o algo parecido, como a muchos de ustedes, como a muchos de los aquí presentes, el COVID tocó la puerta de nuestra casa. Porque muchas veces podemos decir: bueno, pero es que a mí no me pasó, yo estoy guardado. Sí, yo sabía que estaba guardado, yo sabía que estaba protegido, pero el Señor Jesús ha dicho: vinieron los vientos, vinieron los mares, los ríos, y soplaron, golpearon contra aquella casa. Entonces resulta que estábamos en una situación quizás al límite, comprometida con la finanza, estábamos viviendo rentados, estábamos al día para pagar diariamente lo que teníamos que pagar, pero confiando en Dios, sabiendo que estamos caminando en fe, que estamos caminando en obediencia. Entonces, alejados de nuestra familia, nos tocó emigrar, nos tocó pasar por procesos duros, dolorosos, procesos que algunos de ustedes ya conocen, otros lo han vivido, otros quizás se lo imaginan. Y de repente el COVID tocó nuestra casa, tocó nuestras vidas. Me tocó trabajar a un enfermo porque trabajaba distribuyendo medicinas y eso no se detenía. Y además, como te acabo de decir, nuestro presupuesto estaba tan ajustado que un día que no trabajara era un día en que no recibía mi salario, era un día donde se me descompletaba o no podíamos completar lo que teníamos en el presupuesto. El COVID tocó a mis hijos, el COVID tocó a mi esposa, el COVID tocó nuestra casa. Entonces resulta que mis hijos salieron, nosotros estuvimos allí luchando, creyendo, orando, hicimos todo lo que teníamos que hacer. De repente mi esposa se comenzó a sentir mal, se empezó a sentir peor y tuvimos que ir a un hospital. En principio pensábamos que iba a entrar en la mañana y al rato iba a salir, pero resulta que después me llamó y me dijo: no, me van a dejar, me van a hospitalizar, esto es ya
de alto riesgo, están comprometidos los pulmones, tengo problemas respiratorios y es necesario ya hacer un tratamiento más efectivo, más profundo. Entonces ahora la situación se complica, mi esposa en el hospital, yo con 2 niños solos en la casa, sintiéndome mal, pero tratando de mantener una actitud, tratando de mantener la fe, tratando de mantener el liderazgo, el sacerdocio en la casa. Pasaron 2 días, mi esposa empeoró, se complicó, ya la pasaron a un lugar donde necesitaba más atención, más cuidado. Entonces la mente empieza a luchar, la batalla de la fe se vuelve más intensa porque tú dices, bueno, yo he vivido por fe, yo vine a este lugar como Abraham porque tú me llamaste a salir de mi casa, a salir de mi tierra, a dejar a mi familia, solamente llevarme lo que obviamente tengo que llevar, mi esposa, mis hijos y las cosas más básicas. Vamos en camino a un llamado, vamos en camino a un propósito y ahora resulta que estamos entre la espada y la pared. En ese momento la casa estaba siendo azotada, la casa estaba siendo estremecida, la casa había como una especie de tsunami que estaba en contra de esa casa y de repente al 4.º día, duramos como 2 días sin hablar, mi esposa y yo, y sabía que la situación se había empeorado y de repente una madrugada me levanté, no estaba durmiendo bien, no me sentía bien, estaba luchando con mis fuerzas físicas, estaba luchando con mis fuerzas y mis armas espirituales, pero llegó un momento donde estaba totalmente cansado, totalmente extenuado y sentí la presencia del Señor, sentí que el Señor estaba allí y le dije, Señor, lo único que yo te puedo decir en este momento es que yo sé que he construido mi casa sobre la roca. No comencé hoy, no comencé hace un mes, no comencé cuando llegué a este país, comencé hace 22 años cuando te conocí, escuché tu palabra, la creí y de ahí en adelante con muchos errores, con muchos defectos, con muchas fallas, he intentado escucharte y poner en práctica tu palabra. De una cosa estoy seguro, esta casa está parada sobre la roca. Fue lo único que pude decir. Estaba cansado, estaba agotado, no tenía tiempo para grandes oraciones, ni declarar, ni profetizar, ni confesar, ni nada de esas cosas que a veces nosotros hacemos. Simplemente le dije, Señor, yo sé que mi casa está fundamentada sobre la roca. Cada uno de nosotros sabe cuál es su fundamento. Cada uno de nosotros sabe cuál es la gotera que tiene en su casa, cuál es la deficiencia que tiene en su casa, cuál es en criollo, en buen venezolano dirían, cuál es el cable flojo que tú tienes en tu casa. Todos tenemos que examinarnos y revisarnos porque tarde o temprano la prueba, la dificultad, la lucha, el enemigo va a golpear duro, fuerte con todo contra tu casa, contra tu vida, contra tu familia y contra tu ministerio. Mientras eso estaba pasando, en otro lugar, en el hospital, mi esposa tiene un encuentro personal con el Señor, pero también tiene un encuentro personal con la muerte. Si alguien puede hablar clara y con autoridad acerca de lo que significa el versículo que dice, para mí el morir es ganancia, es mi esposa, porque literalmente, espiritualmente, la muerte vino a buscarla. Y ella le dijo, para mí el morir es ganancia. Y el Señor se presentó en ese lugar. Ella vio, ya lo había visto otras veces, pero ella vio cara a cara al Señor y ella le dijo, Señor, ya yo estoy preparada. Desde el día que te conocí ya yo estoy preparada. Pero tengo un propósito, tengo unos hijos y tengo una casa que me necesitan. Si tú quieres, si es tu voluntad, permítenos cumplir el propósito del que tú nos has llamado. Y el Señor le dijo, sí, te concedo lo que me has pedido. Hoy estamos aquí, años después,
porque hemos construido nuestra casa sobre la roca. Y Dios es fiel, Dios cumple lo que promete, su palabra es eterna, su palabra es eficaz, es viva, Dios no miente. Todo, absolutamente todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y quiero que oremos, porque cuando tú eres libre, tú puedes hablar de tu vida, puedes hablar de tus errores, puedes hablar de tu pasado, puedes hablar de las cosas que has hecho mal, puedes hablar de las cosas que te has hecho bien, puedes hablar de lo que no ha salido bien, de cómo te has equivocado, puedes hablar como te he hablado yo esta mañana. Pero esto es un llamado de parte de Dios. Esto es una advertencia de parte de Dios. Si tu vida, si tu casa, si tu ministerio, si tu congregación, si tu llamado, si tu propósito no está fundamentado verdaderamente sobre la roca, tarde o temprano no vas a poder aguantar los embates y los ataques del enemigo. Si estás construyendo sobre la arena, sobre el humanismo, sobre el liderazgo, sobre el positivismo, sobre el ateísmo, sobre las religiones de este mundo, sobre las religiones orientales o todo lo que tú quieras, tú estás construyendo tu casa, tu vida sobre la arena, y tarde o temprano grande va a ser la ruina y el desastre va a ser total. Así que oremos, vamos a darle gracias al Señor, y quiero que tú medites, reflexiones sobre esta palabra, la compartas con otras personas, y de aquí en adelante escucha la palabra y pon en práctica la palabra, porque la palabra de Dios es el manual, es el instructivo de Dios para que nuestras vidas puedan llegar a un feliz término, porque Dios ha prometido que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y su voluntad está expresada en la palabra. No necesitas que alguien venga y te diga, así te dice el Señor, porque nos encantan ese tipo de cosas. Tú quieres saber lo que dice el Señor, aquí está lo que dice el Señor con respecto a ti. Oramos, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos por medio del Espíritu Santo. Pedimos tu ayuda, pedimos que examines nuestro corazón y nos muestres, Señor, cualquier falla que haya en nuestro cimiento, en nuestra base, en nuestro fundamento, Señor. Posiblemente hemos creído que hemos fundamentado nuestra casa, nuestra vida sobre Cristo, y no ha sido así. Posiblemente hemos sido de los que escuchan la palabra y los que dicen, ay, qué lindo, ay, qué bonito, pero no ponemos en práctica tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, tú pones tanto el querer como el hacer, y que de aquí en adelante nosotros podamos poner en práctica lo que dice tu palabra. Señor Jesús, gracias. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey, como el Señor de mi vida, y de aquí en adelante yo quiero edificar mi vida, edificar mi casa, edificar mi familia sobre ti. Tú eres la roca que Dios envió, Señor, no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de ti. Padre, gracias porque tu palabra es vida y es espíritu, y nos vemos en una próxima oportunidad. Te bendigo y comparte este mensaje con tantas personas que lo necesitan.